tardes. Gracias ya que por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor que podemos estar en un nuevo programa de Simplemente Jesús. Hoy tuvimos programa el lunes para retomar el programa que perdimos el pasado viernes. Y bueno, damos gracias al Señor porque podemos seguir estudiando su palabra, seguir profundizando en las Escrituras. Estamos estudiando la epístola a los Filipenses. En nuestro último programa, voy a dar un breve repaso de lo último que dimos, hablamos acerca del versículo 21, Filipenses 1:21, donde vimos esa expresión sencilla pero profunda del apóstol Pablo, donde él dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo su vida se resumía en una persona, la persona de Jesús. Él era el motor como el objetivo de su vida. Vimos cómo esas palabras se aplicaban al contexto inmediato y luego al contexto global, es decir, a toda la epístola de Filipenses. A lo largo de toda la carta, Pablo explica por qué para él el vivir es Cristo. En el día de hoy veremos los versículos 22 y 23 del capítulo 1 de Filipenses, donde el apóstol muestra el anhelo que tenía de partir y estar con Cristo. Hoy vamos a ver el deseo personal de Pablo. Él quería partir de este mundo y estar con su Señor. Por eso les invito, a aquellos que estén escuchando el programa, que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 al 26, aunque solamente vamos a predicar del versículo 22 y 23. 19 al 26. Dice así la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos apartar y dedicar para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por Radio Bíblica Siloé, esta radio que sigue transmitiendo al aire, Señor, con diversos programas, Señor, donde se predica tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre, por este programa de Simplemente Jesús, de la Iglesia Bautista Graciada, Señor, porque ya hace años que está al aire, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todos los hermanos que escuchan el programa, ya sea en vivo o luego grabado, Señor. Y te pedimos que tú sigas haciendo la obra a través de estos estudios bíblicos, Señor. Te pedimos que ahora aquellos que estén escuchando podamos estar atentos a tu palabra, Señor, que sea algo que distrae nuestra mente, que lo hagamos a un lado, para tener esa debida atención a tu palabra, que ella penetre hasta lo profundo de nuestras almas, Señor, para hacernos cada día más a la imagen de Cristo, para mostrarnos aquellas áreas que tenemos que cambiar y exhortarnos a seguir en una vida de santidad, en una vida justa, en una vida que te agrade, Padre. Señor, te pedimos para que no haya ninguna interferencia, ninguna interrupción, Padre, y que sea tu Espíritu ahora hablando a través de tu palabra. Ayúdame a mí también, Señor, a poder expresar tu palabra de forma concreta, sencilla, para que llegue a los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de comenzar con el mensaje, quiero hacerles unas preguntas que yo mismo me planteé cuando estudié este pasaje. ¿Por qué quiero vivir? Hazte la pregunta a ti mismo. ¿Por qué quieres vivir? ¿Tengo el deseo de partir con Cristo? ¿Tengo el deseo de partir de este mundo y estar con Cristo? ¿Es para mí muchísimo mejor estar con Cristo en los cielos que vivir mi vida aquí en la tierra? Son preguntas para que reflexionemos y que iremos contestando a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. La idea, mis hermanos, es que ustedes contesten esas preguntas de forma sincera con ustedes mismos. Mis hermanos, Pablo era un hombre brillante. Él era un hombre santo, justo, un fiel siervo de Dios.
todos quisiéramos imitar a Pablo. Ahora, yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué Pablo era la clase de hombre que era? ¿Qué había en Pablo que lo hacía distinto al resto? La respuesta es que Pablo vivía pensando más en lo que había de venir que en el ahora. Sus ojos estaban arriba en los cielos, no solo aquí en la tierra. Él mismo dijo en Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí hay dos mandamientos, buscad, poned. Pablo era un hombre que ponía en práctica esa realidad. ¿Saben cuál es nuestro problema hoy en día? ¿Saben cuál es el problema del cristiano promedio del siglo XXI? Que piensa demasiado en las cosas de aquí. El cristiano del siglo XXI está haciendo tesoros en la tierra y no en los cielos. No habrá ningún cambio en nuestras vidas, mis hermanos, hasta que soltemos este mundo. No estoy diciendo que te olvides de tu familia, de tu trabajo, de tus hijos, de tu esposa, de tus estudios, de tus amigos. No estoy diciendo que te vayas a un monasterio a rezar y a autoflagelarte. No, no estoy diciendo eso. Jesús le dijo al Padre, no ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él mismo le dijo al Padre, Padre, no ruego para que los quites del mundo. Vivimos en este mundo. Debemos ir a trabajar como todos, debemos cuidar nuestras familias, debemos sociabilizar y un largo etcétera. Pero cuidado, no vaya a ser que nos olvidemos de nuestra patria celestial. No vaya a ser que nos dejemos embobecer por los deseos de este mundo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, porque podemos dejar a Cristo a un lado por los deseos de este mundo. Juan, en su primera epístola, decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan especifica en el texto que no debemos amar el mundo, y ahí la palabra mundo significa el sistema, ¿no? En sentido general, el sistema de este mundo. Y continúa diciendo que no debemos amar este mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, noten cómo Juan dice en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice el pastor Sugel Michelem, deseos, deseos y vanagloria. ¿Ven cómo Juan apunta claramente al corazón? Todos nosotros hacemos uso cada día de cosas que están en el mundo. Y muchas de esas cosas son neutrales en sí mismas, dice este pastor. Pero continúa diciendo, pero pueden atrapar de tal manera nuestros deseos que nos lleven a hacer un uso pecaminoso de ellas, en contra de la voluntad revelada de Dios, o al colocarlas en el lugar que solo a Dios le corresponde. Continúa diciendo, el hombre mundano es aquel que busca su felicidad primariamente a través del uso de las cosas de este mundo, independientemente de la voluntad de Dios. Mientras puedan saciarse a sí mismos y saciar a sus hijos, estos hombres se sienten satisfechos. Ellos no están detrás de aquellas cosas que trascienden esta vida presente. Su porción se limita a las cosas de este mundo y nada más. Continúa diciendo, eso es lo que ellos aman. Y lo aman con tal pasión que Dios no tiene lugar en sus vidas, excepto cuando creen que lo necesitan para obtener más cosas de este mundo. Ese es el espíritu de la mundanalidad, dice Sugel Michelem. Y tú me dirás, sí, eso pasa con la gente incrédula, ¿no? Eso pasa con la gente que no es cristiana, ellos aman las cosas de este mundo. Pero mi hermano, mira lo que dice Juan en el versículo 15. Él está escribiendo a cristianos. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo.
Se lo está escribiendo a un grupo de cristianos. Él está hablando a aquellos hijos de Dios que han nacido de nuevo y les está advirtiendo que tengan mucho cuidado de no dejarse atrapar por las cosas de este mundo. Muchos cristianos, por no haber prestado atención a este tema, hoy son presas del mundo. Son cristianos, son nacidos de nuevo, pero tienen una vida espiritual mediocre. No logran impactar a nadie. Sus ministerios no crecen porque se han dejado embobecer por los deseos de este mundo. Y repito, muchos deseos de este mundo no son malos en sí mismos, pero cuando le quitan el debido lugar a Dios, ahí se vuelve un problema. Pablo fue el hombre que fue porque no se dejó atrapar por esos deseos, en los cuales muchos cristianos hoy están como presas. Pablo pensaba más en Cristo que en esta vida terrenal. Y como veremos a continuación, Pablo tenía el deseo de morir para estar con su Salvador. El mensaje de hoy solamente lo dividí en un punto, que veremos ese sentir que tenía Pablo en el versículo 22 y 23, de estar con Cristo. Él tenía el deseo de estar con Cristo. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vivir en la carne. En la Biblia la palabra carne se utiliza para dos motivos. Para expresar la condición caída de todo ser humano o para la vida física. Por ejemplo, en Romanos 7, versículo 5, dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí Pablo utiliza la palabra carne para referirse a su condición caída, a su estado pecaminoso. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo utiliza la palabra carne, pero para otro significado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí utiliza la misma palabra, pero para referirse a su vida física. Por lo tanto, en Filipenses, cuando Pablo dice, mas si el vivir en la carne, se refiere a su vida física. Y Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Recuerden que él estaba preso. Y él era consciente que en cualquier momento lo podían ejecutar. Pablo era consciente de eso. Pero el apóstol dice que si permanece con vida es para el beneficio de la obra. Es decir, que a él solo le importaba vivir para ser de edificación para sus hermanos y para rescatar almas del infierno. En otras palabras, para que se entienda, Pablo está diciendo algo como esto. Si es la voluntad de Dios que yo viva, entonces esto significará que podré seguir sirviendo al pueblo del Señor. Y él se agradaba en esto. Para él su único motivo de vivir, como dijo anteriormente, era Cristo. Si permanecía con vida, sería para seguir sirviendo a aquel que lo salvó. Pero dice Pablo, no sé entonces qué escoger. Y continúa en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto era una decisión difícil para el apóstol. Por un lado, quería permanecer con vida para seguir sirviendo en la obra de Dios, pero por otro lado, quería ir a la presencia de su Salvador. Él no sabía qué escoger. Él dice de ambas cosas, es decir, de permanecer con vida o morir e ir a la presencia de Cristo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. La palabra griega ahí para estrecho representa un caminante que recorre un sendero estrecho con paredes de roca a cada lado, lo cual le permite ir deprisa hacia adelante. También significa estar atado o agarrado fuertemente a algo. Pablo se sentía como una presión, no sabía qué escoger, si quedarse aquí o irse directamente con el Señor. Y continúa diciendo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo.
Y aquí tenemos que detenernos. Pablo era consciente que desde el instante que muriera tendría una comunión consciente, íntima y sin obstáculo con Cristo. Lo voy a volver a repetir. Pablo era consciente que desde el instante que muriera tendría una comunión consciente, íntima y sin obstáculo con Cristo. Mis hermanos, esta es una verdad que debemos abrazar. La muerte nos conduce con nuestro Señor. En el mismo instante que morimos, vamos a la presencia de Cristo. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz, que estaba crucificado junto a él? Le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que ocurre con el cristiano luego de la muerte. Parte a la presencia de Dios, parte al lado de su Señor Jesucristo. Para el incrédulo, la realidad es otra. Desde el momento que una persona que no ha creído en Cristo muere, lo que le espera es el infierno, donde Jesús dijo que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar de tormento continuo. En Lucas 16 tenemos la parábola del rico y el mendigo. Cuando ambos murieron, cada uno fue a un lugar totalmente distinto. Si quieren pueden buscarlo en Lucas 16, versículos 22 y 24. Dice así, aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El mendigo fue llevado a un lugar de reposo, lo que se dice al seno de Abraham, y el rico a un lugar de tormento. Incluso este hombre le dijo a Abraham que tuviera misericordia y que enviara a Lázaro para que pueda mojar la punta de su dedo con agua y así refrescar su lengua. Ese hombre estaba sufriendo algo inexplicable. Y eso es lo que va a sufrir toda persona que muere sin Cristo. Así como no tengo palabras para expresar lo que nos espera al lado de Cristo, tampoco tengo palabras para explicar lo horrible que será estar separado de Dios en el infierno. Hay dos doctrinas que debemos anular aquí. Hay dos doctrinas que debemos anular. La primera es la doctrina del sueño del alma. Tristemente, esta enseñanza se da en algunos círculos cristianos. Esta doctrina dice algo así: cuando los cristianos mueren, van a un estado de existencia inconsciente. Y de lo próximo que estarán conscientes será cuando Cristo vuelva y los resucite a vida eterna. Y alguno dirá, bueno, pero eso suena bastante bien, bastante lindo. Sí, pero no es bíblico. Muchas veces lo lindo no es bíblico. La realidad, mis hermanos, es que esa doctrina del sueño del alma es antibíblica. Porque le estamos diciendo a las personas que cuando mueren no van a la presencia de Cristo, sino que su alma queda durmiendo. Y eso no fue lo que le dijo Jesús al ladrón. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que iba a dormir y que luego partiría a su presencia, sino que le afirmó que estaría en ese mismo instante con Cristo. Otra doctrina que se enseña, y que es aún peor todavía, es la aniquilación del alma. Es decir, que cuando uno muere ya no existe más nada, se terminó todo ahí. Pero eso tampoco es bíblico. La Escritura deja bien en claro, como vimos en Lucas 16, que los que mueren en Cristo van a un lugar de reposo y los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. El alma es eterna, porque así nos creó Dios. Desde el mismo instante que morimos, estaremos conscientes del lugar en el que estaremos, ya sea con Cristo en los cielos o en el infierno.
La Escritura también enseña que Cristo en su segunda venida nos resucitará con nuevos cuerpos, ya sea que estemos vivos o muertos. Y en ese momento estaremos con el Señor en los nuevos cielos y en la nueva tierra que Él va a preparar para su pueblo. Allí se dice que la ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna que brillen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese es el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, la Nueva Jerusalén se le llama. Aún así, mis hermanos, para estar con Cristo no vamos a tener que esperar la resurrección, sino que en el instante que morimos ya vamos directamente con Él. Como dijo un comentarista, en la muerte los creyentes estarán con el Señor, pero con una comunión limitada. Y esta comunión no será plenamente consumada hasta el día de la resurrección. Nos vamos con Cristo desde el momento que morimos y estaremos en una comunión que es limitada. Luego, cuando Cristo vuelva y nos resucite, tendremos una comunión aún mayor con Él. Fue lo que dijo Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Llegará el día en el que Cristo vuelva, y ahí sí disfrutaremos en su presencia de una manera única, como nunca antes lo hemos experimentado. Pero en el momento que morimos, ya partimos a su presencia. Eso hay que entenderlo. Por eso Pablo expresa este deseo, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no dice que va a ir a un lugar mejor. No, él dice que va a ir a un lugar muchísimo mejor. Ahora, él dijo que no sabía qué escoger. Anteriormente, en el versículo 22, dice, no sé entonces qué escoger, si quedarme o morir. Pero ahora nos dice que tiene el deseo de partir. Bueno, aquí vemos el deseo personal de Pablo. Si a Pablo le dieran la decisión de vivir o morir, en ese instante, él elegiría morir. A uno le puede chocar lo que le estoy diciendo, pero aquí Pablo nos está mostrando su deseo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo. La palabra deseo en el griego significa lujuria, pero aquí se utiliza en un buen sentido de la palabra. Por eso Pablo dijo que el morir es ganancia. ¿Qué ventajas tiene morir e ir con Cristo? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué ventajas tiene morir e ir con Cristo? Bueno, mis hermanos, hay grandes ventajas de partir de este mundo. No podemos ver la muerte como algo trágico, como el fin del mundo. Sí, es normal que el ser humano tenga cierto miedo a la muerte. Dios no creó al ser humano para que experimentara la muerte, pero por causa del pecado, la muerte entró al mundo. Y todos nos ponemos tristes y lloramos cuando fallece un familiar, un amigo, alguien cercano. Es normal. Lo anormal sería que no nos doliera. Pero el cristiano debe ver más allá de la muerte. Y les voy a dar ahora algunas razones por el cual partir de este mundo es mejor que permanecer con vida. Mis hermanos, partir de este mundo es mejor que permanecer con vida. Sé que suena chocante, pero partir de este mundo es mejor que permanecer con vida. Lo primero, cuando partamos de este mundo, seremos librados del dolor de este mundo. Mientras vivimos, pasamos por muchos dolores físicos, emocionales, de todo tipo. El simple hecho de envejecer conlleva dolor. Es la parte natural de la vida. A todos nos va a tocar pasar por eso. Pero cuando partimos con Cristo, chau dolor. Chau dolor. No volveremos a experimentar dolores físicos ni emocionales de ningún tipo. Cuando vamos con el Señor, le decimos adiós al dolor. Un segundo
motivo por el cual partir de este mundo es mejor es que nuestra alma entrará en un descanso profundo. Como dijo el pastor John Piper, habrá tal serenidad bajo la mirada vigilante de Dios que sobrepasará todo lo que hemos conocido aquí. La calma será mayor que la de los más cálidos atardeceres, junto al más pacífico de los lagos, en el más feliz de los momentos de nuestras vidas. Todos en nuestras vidas hemos sentido esos momentos de descanso. Bueno, mis hermanos, cuando estemos con Cristo, habrá un descanso eterno. No sé cómo explicarlo, no tengo palabras, pero será lo contrario a lo que experimentamos aquí. En esta vida pasamos por mucho estrés, por muchos desvelos, y aún los momentos más tranquilos se ven interrumpidos. Pero allí con Cristo habrá un descanso profundo y eterno. Tercer motivo por el cual partir de este mundo es mejor. Sentiremos una profunda sensación de estar en nuestro hogar. Sentiremos una profunda sensación de estar en nuestro hogar. Yo soy una persona muy apegada a mi hogar, a mi casa. No me gusta quedarme fuera de mi casa. Cuando era niño y me quedaba a dormir en la casa de un amigo, recuerdo que la pasaba bastante mal. Extrañaba mi cama, extrañaba mis cosas, mi familia. Bueno, los cristianos sabemos que nuestra residencia no está aquí. Sabemos que nuestro hogar eterno no está aquí. En el instante que mueras, mi hermano, irás a tu verdadero hogar. Y el que te va a recibir será Jesucristo. Ahí te vas a sentir como en casa. Ahí te vas a sentir a gusto, al lado de la presencia de Cristo. El último motivo por el cual partir de este mundo es muchísimo mejor es porque estaremos con Cristo. Y eso es la clave. Estaremos con Cristo. Por eso podemos decir que el morir es ganancia. Porque vamos a donde está Cristo. No partimos con cualquier persona, mis hermanos. Partimos a la presencia de Cristo. Decía John Piper, Cristo es más maravilloso que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Es más sabio, más fuerte, más amable que cualquier otra persona con la cual disfrutamos pasar el tiempo aquí. Es infinitamente interesante. Sabe con exactitud qué hacer y qué decir en cada situación para hacer que sus invitados se sientan tan a gustos como sea posible. Su amor se desborda y cuenta con incontables formas de expresar este amor, de modo que aquellos a quienes Él ama se sientan amados. Mi hermano, ¿tú disfrutas de la compañía de tu esposo, tu esposa, de un amigo, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos en Cristo? Sí, claro que sí. Tú disfrutas de esas compañías. Tú te sientes a gusto al lado de esas personas. Te sientes cómodo. Bueno, con Cristo te sentirás infinitamente más a gusto que con todas las personas con las cuales te gusta compartir tiempo aquí debajo del sol. Te espera algo único cuando partes de este mundo, mi hermano. Tú no te vas a aburrir de compartir tiempo con Cristo. Tú vas a querer seguir a su lado, segundo tras segundo. Ahora podemos entender por qué Pablo quería partir de este mundo. Ahora entiendes por qué él dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Esto no era una frase cliché de Pablo. Él sabía por qué partir de este mundo era muchísimo mejor, porque estaba con Cristo. Ahora, no quiero que piensen que Pablo quería suicidarse o que no le interesaba la vida. No, a él sí le interesaba la vida. De hecho, él quería vivir para Cristo. Pero era consciente que lo que le esperaba luego de la muerte ni se compara con lo que tenemos aquí en la tierra. Lo que nos espera en los cielos, mis hermanos, ni se compara con lo que experimentamos aquí. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Tenemos esa perspectiva que tenía este siervo? ¿Vemos con los mismos ojos la muerte como la veía Pablo? Me atrevo a decir que muchos hoy en día
Les da pavor pensar en la muerte. Es que yo todavía no me he realizado por entero en esta vida. Aún me falta casarme, me falta tener hijos, me falta obtener ese trabajo que tanto deseo, yo quiero viajar. Ya va a haber tiempo para estar con Cristo, ya va a haber tiempo para pensar en esas cosas. Mucha gente piensa así. No lo dice, pero piensa por dentro así. No estoy diciendo que el cristiano deba buscar la muerte. No. Dios es el dador de la vida y Él quiere que vivamos para su gloria. No estoy diciendo que estemos con un deseo constante de que nos atropelle un auto o que venga alguien que nos pegue un tiro. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú solo piensas en el aquí y ahora, eso es un síntoma que estás atrapado por los deseos de este mundo. Esa frase de ya habrá tiempo de pensar en Cristo, ahora hay que aprovechar la vida, ahora tengo otras cosas que ocuparme. Hermano, no te equivoques. Si tú ahora solo piensas en el trabajo, en la familia, en la comodidad, en los estudios, y todo eso no es malo, pero si tú vives solamente para eso, significa que Cristo no te interesa. Y si Cristo no te interesa ahora, es mentira que te va a interesar en los cielos. Incluso puedes estar engañándote a ti mismo de que eres cristiano. Como vimos en el mensaje pasado, el cristiano ya saborea a Cristo. Él ya vive a la luz de esa realidad, de que estará con su amo y con su Señor. El cristiano ya disfruta de esa compañía. Y sabe que en el momento que muera, esa comunión con su Señor será más gloriosa y más única. Por eso debemos preguntarnos hoy, lunes, ¿estás pensando en Cristo? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Qué tanto lo buscas en la oración y en el estudio de la palabra? Son preguntas que debemos hacernos y contestarnos seriamente. Pablo vivía para Cristo. Quería que Cristo fuese magnificado en su muerte o en su vida. Y en Filipenses 3, él decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y más adelante dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no decía, ya habrá tiempo de pensar en Cristo, no. Esto era una realidad presente y constante en la vida de este hombre. Por eso él anhelaba partir de este mundo, para estar con ese Señor al cual él admiraba, amaba, servía, con el cual pasaba tiempo a solas en oración, buscando su comunión. Para muchos, Cristo es una realidad futura y no presente. Pero el problema es que si Cristo no es una realidad presente, te engañas a ti mismo que será una realidad futura. Cristo debe ser tanto nuestro presente como nuestro futuro. Por eso Pablo decía que estar con Cristo era muchísimo mejor, porque él ya estaba experimentando esa comunión con Cristo. Y sabía que lo que había de venir sería infinitamente mejor. Si ya disfrutaba de Cristo en esta vida, con todos los obstáculos, con el pecado, con las tribulaciones, con el cansancio, imagínate lo que será luego de la muerte, donde no hay pecado, donde no hay cansancio, angustia. Ahora logro entender estas palabras del apóstol Pablo. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y para que quede claro, esto no era una forma de escape de Pablo. Hay gente que desea la muerte cuando se ve sumergida en diversos problemas. Señor, llévame. No estoy hablando de eso. Pablo no se refiere a esa forma de escape. No es que Pablo estaba preso, estaba en unas condiciones precarias y quería morirse porque estaba en esa situación. No. Él lo que está haciendo aquí es mostrar su deseo, mostrando
que lo que tenemos aquí no es comparable con el hecho de estar con Cristo en su presencia. En el próximo programa, si el Señor lo permite, veremos por qué era bueno para Pablo vivir, permanecer con vida. De eso también habla a partir del versículo 24. A modo de aplicación y conclusión, este pasaje, mis hermanos, nos puede remover de muchas formas. Estamos viendo el deseo de un siervo de Dios. Y su deseo era partir y estar con su Señor. Repito, no estoy diciendo que tú debas desear la muerte. El atentar con nuestra propia vida es un pecado. Dios es el dador de la vida y Él elige cuándo quitarla. Y debemos ser agradecidos por todo lo que nos ha dado en esta vida. Pero tú debes vivir a la luz de la realidad de Cristo. Lo mejor está por venir, mi hermano. Lo mejor no lo vas a experimentar aquí, sino allí, en los cielos, con tu Señor. Las cosas más bonitas de esta vida no se comparan con lo que ha de venir. Y tú debes vivir a la luz de eso. Tú debes hacerte solo en los cielos, no aquí en la tierra. Este pasaje también es un consuelo para el alma. Nos va a tocar vivir momentos de duelo, de luto, de ver seres queridos morir. Esposo, esposa, padre, madre, hermano, tío, abuelo, hermanos en la fe, amigos. Todos pasamos por esos momentos. Y duele. Nos duele ver a alguien que amamos que parte de este mundo. Y está bien. Vas a llorar. Esta verdad que nos enseña la palabra no es para que cuando alguien muera vos te rías a carcajadas, no. Esta verdad debe ser una esperanza en medio del dolor. Si esa persona que partió de este mundo era cristiano, está en un lugar mejor. Él y ella está muchísimo mejor que yo. Esa persona dijo adiós a este mundo, adiós al dolor, a la tristeza, a la angustia, al afán, y dijo presente en el Señor. Y para aquellos que no conocen al Señor, quiero que sepan algo. A todos nos va a tocar morir. A todos nos va a tocar morir. Todos vamos a pasar por eso. Algunos de forma trágica, otros por una enfermedad, otros por la vejez, pero la muerte va a golpear la puerta de nuestras casas, tarde o temprano. Y tú dirás, sí, bueno, cuando sea viejo pensaré en eso. Cuidado. Cuidado porque la muerte es repentina. Y hoy puede ser el día que Dios pida tu alma. Ahora, en este instante. No hay nada que te asegure que vas a vivir dentro de 5 minutos más. Un ataque al corazón, un infarto, un accidente. Por eso te invito, mi amigo o mi amiga, a que hoy acudas a Cristo. A ese Salvador que puede darte descanso eterno y perdón de pecados. Él mismo dijo, cualquiera que viene a mí, no le echo fuera. Él te recibirá si hoy acudes a su salvación. Te ruego que hoy te arrepientas y creas en Jesucristo. Dios salva a los pecadores a través de su Hijo. Y quiero terminar leyendo Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, este pasaje es profundo porque nos muestra el deseo de Pablo. Su deseo era partir de este mundo y estar con Cristo, Señor. Él sabía que las cosas de este mundo no se comparaban con lo que había de venir, Padre. Con el hecho de estar con Cristo en su presencia. Disfrutar de Cristo. Disfrutar de esas cosas que Él tiene preparado para nosotros. Padre, que ese también pueda ser nuestro deseo. Que hagamos tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Debemos ocuparnos de muchas cosas aquí en la tierra. Y debemos hacerlo todo para tu gloria. Pero siempre conscientes de que nuestra patria,
nuestra ciudadanía, nuestra esperanza no está aquí, sino con Cristo en los cielos. Padre, que este pasaje nos ayude a tener una mayor comprensión de lo que nos espera en Cristo Jesús. Que nos ayude a tener mucha vigilancia, porque vivimos en un mundo con muchos deseos, un mundo con sus famas, con sus comodidades, con cosas que nos quieren atrapar, Señor. Y si no estamos velando, si no estamos orando, si no estamos atentos, esas cosas nos atrapan y nos quitan el foco, nos quitan el objetivo. Padre, guárdanos de ese mal y ayúdanos cada día a desear estar más con Cristo. Pero no solo pensar en Cristo a futuro, sino ahora, porque ahora debemos disfrutar de Cristo. Si hay un hermano que su relación con Cristo está fría, distante, que este pasaje los pueda renovar para que crezcan en un mayor conocimiento de Cristo, en una mayor cercanía a Cristo, que experimenten más a Cristo en su vida, que disfruten esa comunión con Él. Y Padre, si hay alguien que no te conoce, que ha escuchado este mensaje, te pedimos para que tú obres en su corazón a través de tu Santo Espíritu, para que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Padre, tristemente Satanás ha utilizado esa arma de pensar que muchos moriremos desde viejos, Señor. Eso es lo que piensa la persona joven. Piensa que su vida aquí es larga, pero la verdad, Padre, es que cualquier día la muerte puede llegar. Y Señor, luego de la muerte, como dice tu palabra, no hay otra oportunidad. Por eso espero, Señor, que este mensaje de alguna manera llegue a esas personas que no te conocen, Señor, y sepan de que el arrepentimiento, de que el creer en Cristo es ahora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.